pandemia que nadie se la esperaba y que prácticamente nos ha cambiado todo los efectos que podrían significar la vida cotidiana. Como ustedes saben, el coronavirus es una enfermedad que se ha convertido en un problema dentro del punto de vista no solo médico, sino dentro del punto de vista social. Hay repercusiones sociales y médicas serias, graves. Hay intervención en lo que significa la parte educativa, los niños, los estudiantes, los universitarios, los médicos, los aspectos sociales. La gente no podía trabajar, no tenía que comer. Las atenciones en las instituciones del Estado no se daban abasto, la gente tenía que comprar el oxígeno, la gente moría a veces en las calles. O sea, ha sido una situación que nos ha llevado a una reflexión de la vulnerabilidad del ser humano y del impacto de lo que una enfermedad grave puede ocasionar en su vida. Dentro del punto de vista médico, la enfermedad es una enfermedad básicamente respiratoria. Es una enfermedad que en el transcurso del tiempo se ha comportado en olas, se ha comportado de forma diferente, de lo que empezó un cuadro de neumonía severa, que llevaba a la dificultad respiratoria, la necesidad de oxígeno y ventilación mecánica y UCI, se convirtió en una enfermedad de tipo respiratorio alto. De lo que era estrictamente grave se convirtió en una enfermedad ya extremadamente contagiosa. Se hablaba de la gente que venía de viaje como antecedente, después se habló de que empezaron a salir nuevas variantes. Es decir, no terminamos de aprender. Dentro de este compromiso sistémico, el riñón no escapaba. El 1% de los pacientes con falla renal, haciendo una comparación con otros órganos, se asumía que comprometía los efectos del COVID. Sin embargo, esta implicancia es relativa. El 1% correspondía fundamentalmente a lo que hay insuficiencia renal, pero a la hora que se empezó a hacer estudios mucho más minuciosos, se vio de que esto era mucho más. En el caso de los niños, no escapamos al contexto de que este síndrome respiratorio agudo tuvo un crecimiento pues estrictamente exponencial, y esta proteína, la nucleocápside de SARS-CoV-2, básicamente tenía predilección por los túbulos renales. Si bien es cierto, la enfermedad renal crónica afecta al 10 al 15% de la población mundial, tenemos que recordar que la enfermedad se ha comportado en momentos distintos. Yo he tenido que modificar mucho de la clase que les hice a los alumnos cuando recién empezó la pandemia, y la que he tenido que hacerle a ustedes porque estamos en un momento distinto. En la primera ola todo tenía unos conceptos diferentes. Cuando hubo la segunda ola tuve que hacer otra, y ahora que estamos en la tercera ola pues tuve que hacer otra, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber algunos aspectos lógicos dentro del análisis que tendríamos que hacer cuando tenemos que ver estos pacientes COVID con posibilidad de daño renal. En primer lugar, tenemos dos grupos: aquellos que ya tienen una enfermedad renal crónica, ¿no?, que es el 10 al 15% de la población del mundo, y aquellos que no tienen enfermedad renal y que por la enfermedad de COVID han desarrollado una enfermedad renal aguda con diferentes manifestaciones. Ese es el primer concepto. Entonces, bajo esa premisa, tendríamos que decir quién es susceptible al daño renal. Si tiene una enfermedad renal crónica, probablemente el COVID podría afectarle o empeorarlo. Y los que no tienen nada de enfermedad renal,
quién podría hacer daño renal y bajo qué criterio nosotros deberíamos vigilar este problema. El otro punto interesante es cómo van a ser las manifestaciones clínicas, cómo se va a manifestar este daño producto de la respuesta inflamatoria que desarrolla el organismo cuando se ve afectado por el COVID, ¿no? Entonces, y obviamente, como todo médico, queremos saber cómo lo diagnosticamos temprano y cómo deberíamos monitorizarlo. Bajo ese contexto, tenemos que decir que esta infección puede afectar a todas las edades, desde recién nacidos hasta ancianos. Y los conceptos no han cambiado. Los mayores de 65 años son los que tienen mayor riesgo de muerte. Por eso las estrategias de vacunación partieron de las personas mayores y finalmente están regresando a los niños, y los estudios están apuntando a vacunar a cada vez niños más pequeños. Eso es una situación que todos tenemos que tener muy clara. Es una enfermedad respiratoria, por lo tanto las manifestaciones y la forma de contagio fundamentalmente es esa, y la clínica ha variado en función del momento de la ola y del tipo de cepa de variante que estemos enfrentando. Hablábamos de tos, de fiebre, de mialgia, de leucopenia, de linfopenia, y se hablaba de que los niños solamente hacían con mayor frecuencia cuadros de vías respiratorias superiores, y que el 16 a 20% eran de tipo crítico. El compromiso renal finalmente en los pacientes pediátricos se extendió a una frecuencia de 10 a 80%, que era bastante. Y como hemos mencionado, el daño fundamentalmente es tubular, pero también glomerular. Y esto básicamente se va a ahondar por el desequilibrio de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona y por el impacto de tipo inflamatorio severo que todos sabemos. Perú fue súper recontra afectado. Perú ocupa el primer lugar en la tasa de muertos por 100.000 habitantes en el mundo. 603.7 por 100.000. Ahí hay un cero de más, creo, sí. Las defunciones en niños y adolescentes es de 0.7%. La reflexión va acá que primer lugar de tasa de muertes está en relación a la población que nosotros tenemos, que es aproximadamente 32, 33 millones. Pero el COVID no termina ahí. El COVID no termina en una suerte de daño sintomático, de pasar momentos difíciles y de salir de alta, o de estar asintomático, o de tener síntomas leves, o de pasarlo muy mal en casa por fiebre, dolor de cabeza, malestar general, tos, etc. Hay un long COVID, que es el que se estudiaba en niños, que puede durar entre 1 a 5 meses y los adultos hasta 9 meses. A pesar de que el paciente podría no haber tenido síntomas, los síntomas del long COVID un asintomático puede desarrollar molestias meses posteriores. No hay una explicación exacta, se asume que es por la gran respuesta inflamatoria, se dice que puede llegar en porcentajes diferentes, hablan de 10 al 15%, otros hablan de hasta 50%. No tenemos una estadística exacta de quiénes van a hacer long COVID o COVID prolongado, pero tenemos que tener en cuenta que aquellas personas que han tenido lamentablemente que sufrir la enfermedad, algunas de ellas, no todos, no se han recuperado totalmente hasta el momento. Seguimos viendo lo que siempre significa una enfermedad y a lo que los médicos siempre apuntamos. No queremos que nuestros pacientes se mueran y no queremos que nuestros pacientes tengan secuelas.
En relación a la letalidad, que es uno de los puntos importantes, tenemos acá que vemos que en la primera ola la letalidad era de 1.19% en el caso de los niños de 0 a 11 y de 12 a 17 de 0.54. La segunda ola, esta letalidad en niños subió de a 1.34 y ya en adolescentes empezó a bajar porque en muchas partes empezó pues a vacunarse. Y finalmente, en la tercera ola, ya vemos de que la muerte es mucho menor, 0.18 de 0 a 11, y en adolescente bajó tremendamente porque los adolescentes ya empezaron pues a cumplir con esta estrategia de vacunación, lo que implicaba que la vacunación era la mejor arma para poder evaluar esto. La lesión renal aguda es un factor de riesgo independiente para muerte de los pacientes. Cualquier paciente crítico que complica con riñón va a conducir su enfermedad hacia un daño y un riesgo de mortalidad mayor. El síndrome de tormenta de citoquinas también va a causar una lesión directa al túbulo y al glomérulo por el virus. Y esto se ha determinado por el aislamiento, en algunos casos, del SARS-CoV-2 en muestra de orina y a otros por evidencia de biopsias renales. Y todo esto ha obligado a que los intensivistas también evalúen el riñón como una condición de vigilancia. Como toda IRA, la creatinina y la urea se va a elevar y las manifestaciones clásicas van a ser proteinuria, hematuria, ¿no? Además de la ira, y esto va a condicionar a un empeoramiento pronóstico. La expresión de la enzima convertidora que actúa como receptor para la entrada del virus en los podocitos y en los túbulos sugieren que el riñón va a ser un importante órgano blanco. Estamos manifestando de que va a haber ira en algunos casos, proteinuria en algunos casos, síndrome nefrótico en algunos casos y hematuria macro o microscópica. Los pacientes que han tenido las infecciones asociadas inicialmente por un cuadro de neumonía y insuficiencia respiratoria han podido tener algunos de ellos algún tipo de lesión renal aguda, y esto ha condicionado de que el médico reoriente su planteamiento de diagnóstico y de cuidado del paciente hacia la posibilidad de una complicación grave llamada insuficiencia renal aguda, y que en algunos casos ha complicado el pronóstico y ha contribuido a la muerte del paciente. Hay un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica que se da en los niños, que es un síndrome llamado Kawasaki-like, en el cual los niños hacían fiebre, edema de labios y de lengua, adenopatías, enrojecimiento ocular y síntomas de shock, taquicardia, hipotensión, y obviamente todo este contexto del Kawasaki obligó a que se le llame síndrome tipo Kawasaki. Este problema rompió la idea, el síndrome inflamatorio multisistémico, de que el niño no podría ser afectado gravemente. Sí podía ser afectado gravemente. Si bien es cierto, la frecuencia era baja, nosotros tenemos que considerar de que cualquier evento que vaya a complicar el pronóstico de evolución de la enfermedad frente a una enfermedad ya complicada como es de por sí el COVID, iba a traer como consecuencia que el paciente podría tener algún tipo de empeorar su pronóstico final. Muchos estudios, Reino Unido, la China, incluso estudios en Latinoamérica, llevaron a la conclusión de que teníamos que vigilar también el riñón, y que aquellos niños que comprometían el riñón ya se consideraba como niños críticamente enfermos. Obviamente, aquellos con un síndrome inflamatorio multisistémico, el MISE, ¿no? Como su nombre lo dice, multisistémico, iba el riñón a estar presente como una de las formas más graves de presentación de enfermedad.
No hemos logrado establecer un criterio de IRA, digamos, estándar. Se habló primero de un compromiso del 1%, después se habló del 15%. Sin embargo, en el transcurso de las olas de enfermedad y las diferentes formas de presentación de la misma, el compromiso tanto de adultos y niños se extendió. Hablaban entre un 22 a 36%, y la última literatura habla entre 10 a 80%, lo que significa que cuanto más comprometido estaba el paciente, la posibilidad de daño renal era más intensa. Llegamos finalmente a los mecanismos y llegamos finalmente a uno de los mejores slides que yo puedo haber encontrado relacionado al impacto del riñón sobre la ira. Hay una alteración de los receptores de ACE2. Este efecto, impacto contra el riñón podría haberse agravado por la nefrotoxicidad. Obviamente no escapa el riñón a la tempestad, o como le quieran llamar, lluvia, de respuesta inflamatoria, súper respuesta inflamatoria, la tempestad de las citoquinas, la correlación pulmón-riñón, obviamente, cuadro respiratorio primario con síntomas renales, ayafalia multiorgánica, rhabdomiolisis, alguna dolencia de base, ¿no? La famosa comorbilidad ha roto la estabilidad, la tranquilidad de aquellos pacientes crónicos, básicamente por dos razones. El COVID hizo que la gente que tenía, y los niños que tenían alguna enfermedad, que siempre se controlaban, siempre iban al doctor, dejaron de ir. Y esta comorbilidad pues realmente dejó de controlarse y se volvieron muy susceptibles. El 80% de los pacientes hospitalizados por COVID tienen una comorbilidad y ellos son los que tienen más riesgo de morir. Eventos hemorrágicos, fenómenos trombóticos, lo que le llamaron en algún momento la sepsis viral, que se convirtió después en una sepsis bacteriana, los disturbios hidroelectrolíticos y obviamente la necesidad de ventilación mecánica podría dar algún tipo de daño mayor por la necesidad de este soporte. Sin embargo, empezaron a decir, bueno, nosotros tenemos COVID en los ancianos, tenemos COVID en los adultos, y los niños no se enferman. Fue la primera conclusión, y fue una de las primeras barreras para que los niños puedan acceder a vacunas, ¿no? Y lo he escuchado, me lo han preguntado, se los habrán preguntado a ustedes, y dirán, bueno, si no se enferman y la cosa es más leve, ¿para qué vacunar, por ejemplo, ¿no? Pero los niños también contagian, y los niños pueden contagiar a sus pares, es decir, a los niños que tienen la misma edad, y pueden contagiar a los adultos que viven con ellos y algún anciano con alguna vulnerabilidad, y puede morir. Entonces el niño también tiene que estar protegido con la vacuna, y para alcanzar la inmunidad de rebaño, que es el 90% de la población que no hemos llegado todavía, necesitamos también cubrir los 4.336.000 niños de 5 a 11 años que tienen que todavía vacunarse, ¿no? Perú tiene una suerte de 32 millones de personas, la tercera parte del Perú son niños, y la tercera parte a su vez, o sea, 4 millones aproximadamente, son los niños de 5 a 11 años que necesitamos que se vacunen para poder enfrentar esta enfermedad. También hay un subdiagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un COVID positivo en casa, papá asintomático o con síntomas muy leves, entonces la indicación es, bueno, acá viven ¿cuántas personas? 6 personas, la mamá y 4 niños más. Bueno, el papá está positivo, muy probablemente la mamá también, y los niños también. Las 6 personas guardan cuarentena y ya no es necesario, si los niños no tienen síntomas, no son muy leves, tomarles la prueba confirmatoria ni de despistaje. Entonces también recordemos que hay un subdiagnóstico en relación a la parte de la población pediátrica.
Entonces tienen menor exposición porque se quedan en casa, no salen solos, se supone, menor número de pruebas diagnósticas, menor prevalencia de comorbilidades, los receptores AC2 están más en el tracto respiratorio alto y tienen menor en el tracto respiratorio bajo, producen menos respuesta inflamatoria, la inmunidad cruzada con otros virus y también algunas causas directas relacionadas a el propio comportamiento del mismo. La enfermedad de coronavirus partió en China, la lesión renal aguda es considerada una complicación, puede haber un daño viral directo y hay otros factores que podrían intervenir negativamente, como obviamente aspectos de hipovolemia, insuficiencia cardíaca, sepsis y deshidratación. La proteína S, que es la que está recodificada por el ARN mensajero de la vacuna, por ejemplo, es aquella que se va a adherir a la superficie externa de los órganos blancos, ¿no? Del endotelio, del pulmón, de los riñones, del corazón, de los intestinos, y es la que va a generar toda la liberación de péptidos en esta fusión viral, facilitando el daño. En este sentido, hay muchos mecanismos propuestos, no hay una explicación exacta de cómo se logra generar esta glomerulopatía asociada a COVID, que se llama GAC, pero básicamente tenemos que recordar de que se comporta como una glomeruloesclerosis focal y cementaria colapsante con cierta predisposición genética. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es el daño demostrado en relación a la muestra de daño renal del COVID? La respuesta sería, se comporta como una glomerulopatía asociada a COVID similar a una glomerulosclerosis focal y cementaria. Simplemente para graficar, este cuadro tiene muchos años, mucho tiempo, creo que tiene 2 años o 3 años, en donde pues le llamaban tormenta pues porque, Dios mío, había una cantidad de mediadores inflamatorios ahí metidos. Entonces, cuando tratábamos de explicar la patogénesis, básicamente tratábamos de establecer dos tipos de comportamiento, ¿no? Un efecto viral directo y un efecto viral indirecto, como es lógico. El efecto viral directo era la glomerulopatía colapsante, el daño endotelial, la coagulopatía, la activación del complemento y los mecanismos desencadenantes de inflamación. El daño viral indirecto era básicamente ocasionado por la necesidad de un manejo de fluidos óptimo, por la ventilación mecánica, por las toxinas, por la asociación riñón-pulmón, por otros síntomas de fiebre, diarrea o compromiso a otros órganos, hipovolemia y por una ira. Recordar de que los primeros pacientes que hicieron la ira fueron notificados en julio del 2020, ¿no? Por este estudio del Pediatric Nephrology, en el cual, imagínense, solamente habían 3 pacientitos acá, de los cuales uno había fallecido, el que tenía 10 meses, que tenía comorbilidad, que se manifestó con una leve hematuria, pero sí tuvo una proteinuria severa, ¿no? Y que había tenido fiebre, no había tenido tos, había tenido vómito, diarrea, había tenido liguria. O sea, era una suerte de, no podíamos estandarizar. El que se iba a morir iba a tener tal edad, el que se iba a morir iba a tener comorbilidad. Entonces, no. Había uno de 13 meses, uno de 10 y el de 8 años. El de 8 años, que era aparentemente el que tenía comorbilidad, el que estaba peor, era el que tenía el que finalmente sobrevivió, y el que aparentemente podía estar más estable era el de 10 meses, que fue una niña que finalmente falleció. Entonces, no había una relación directa en este momento de este paciente. Entonces empezaron a hacer algún tipo de series, de estudios. Acá un estudio de 89 niños admitidos con el diagnóstico de COVID y el 21% hicieron la ira, ¿no? Los niños con IRA fueron de menor edad en relación a los que tuvieron función renal normal y muchos de ellos tenían sobrepeso. Los niños con IRA tuvieron mayores comorbilidades en relación a aquellos con función normal. La visión fue cambiando y empezó a denotarse y a afianzarse que la obesidad también en niños era un efecto fundamentalmente negativo. Y el otro punto era de que no solamente estos niños hacían este proceso, sino que también tenían algún tipo de daño renal
después de pasar la fase crítica. Se hablaba de casi un 10%, lo cual era una cuestión importante. La deshidratación en algunos pacientes, miren cómo esto fue cambiando, sí tenía alguna influencia para dar un mal pronóstico. Sin embargo, la corrección temprana de deshidratación iba a evitar este daño posterior. Este tema de la deshidratación y la corrección de la misma ha sido analizado en muchas enfermedades, pensando, el médico siempre tiene un entrenamiento en diferentes situaciones. Todos nosotros asumimos de que el paciente renal debiera tener una restricción de líquidos porque se edematiza. Sin embargo, se ha visto que muchos pacientes en etapas tempranas de enfermedades sistémicas graves o delicadas o con gran respuesta inflamatoria, llámese COVID, llámese síndrome urémico hemolítico, el paciente debe tener una hidratación adecuada porque sí ha visto de que estos pacientes con la deshidratación empeoran y tienen un comportamiento peor de enfermedad. Entonces, esto habría que analizarlo, de que la rehidratación o la vigilancia de la deshidratación es un factor pronóstico final. El otro punto que también rompió la cabeza era, bueno, finalmente, ¿cómo yo diagnostico una injuria renal aguda? ¿Solamente con la creatinina? Entonces empezaron a plantearse diferentes formas para poder diagnosticar eso. Y en algunos casos solamente se utilizó el nivel de creatinina y en algunos casos se complementó con una oliguria y en algunos casos no utilizaron la oliguria para definir adecuadamente la ira. El manejo fundamentalmente estaba en relación a la manifestación de enfermedad. Definitivamente se tuvo que reforzar al clínico y al intensivista que también tenía que vigilar el riñón y que el riñón podía darles problemas pronósticos. La pérdida brusca de la función renal definitivamente alteraba la regulación del agua y de los electrolitos. Y las drogas coadyuvantes como los corticoides, el tocilizumab, rituximab, los anticuerpos monoclonales, etcétera, el anakinra, y los corticoides de algún modo podrían interferir. Actualmente lo que sí se ha demostrado es de que la dexametasona sí está indicada en etapas tempranas de la enfermedad para inducir una menor respuesta inflamatoria y condicionar menor daño. El niño, dentro del punto de vista funcional renal, es un insuficiente fisiológico. El recién nacido tiene una funcionabilidad renal promedio de 15 a 20% o de 15 a 20 mililitros por minuto, lo que significa que su capacidad de adaptación renal es menor. Cuando hay un daño renal se produce un estado inflamatorio, una injuria celular y una fibrosis, y esta traducción del daño renal se va a reflejar a través de los niveles de urea y creatinina, ¿no? Una urea y creatinina elevada van a ser indicadores importantes para que el clínico, el emergencista, el que va a atender a estos pacientes, sepa que el riñón está fallando. Sin embargo, tenemos que recordar que esta creatinina tiene una serie de factores externos que a veces no la hace tan exacta. Un paciente deshidratado porque empieza a vomitar o porque tiene diarrea, una masa muscular disminuida, un laboratorio que tenga diferentes técnicas para procesar la creatinina, podría influir negativamente en la precisión de la creatinina. Es más, la creatinina podría no elevarse muy rápidamente a pesar que existe ya daño renal. Entonces, como un marcador que se supone es el clásico para que nosotros sepamos, cualquiera de nosotros como médicos ve una creatinina alta, va a decir que tiene una insuficiencia renal aguda o crónica. Eso es entendible. Pero lo que sí tenemos que recordar es que la creatinina tiene algún grado de inexactitud porque hay factores externos que nos la van a modificar. Viene entonces nuestro soporte, ¿no?
tenemos una ira, hay que hacer un balance, hay que ver el examen clínico, hay que ver el estado de hidratación, hay que ver si orina, hay que ver si tiene drogas, hay que ver si está hipertenso, hay que ver si está edematoso, si está en anasarca, si tiene derrame pleural, si tiene los dos riñones. Es decir, empieza la tarea. ¿Qué paciente tengo? ¿Cuál es la magnitud del paciente? Tengo que restringirle volumen, tengo que hidratarlo, tengo que forzar la diuresis. ¿Cómo están los electrolitos? ¿Cómo es la repercusión de la urea y la creatinina elevada? Hay hiponatremia, hay hipernatremia, hay alteración electrolítica susceptible de problemas adicionales, un sodio menos de 120 que me hace convulsionar al paciente, tengo que manejar el sodio, tengo que manejar el potasio. Entonces empezamos a analizar la ira como cualquier otro paciente. El hecho que sea una ira por COVID no difiere el concepto del manejo conceptual y global de la ira. Obviamente, estamos con complicaciones. Puede haber hipocalcemia, cómo está la relación calcio-fósforo, cómo está el magnesio. Si no puedo corregir el calcio, hay que ver que podría ser hipomagnesemia. ¿Cómo está el potasio? ¿Orina? ¿No orina? Tengo que estabilizarlo. La droga de elección en la hipercalemia es pues el gluconato de calcio. ¿Cómo están los gases arteriales? Hay acidosis metabólica, hay necesidad de utilizar bicarbonato en bolo, hay necesidad de nebulizar al paciente para controlar la hipercalemia, utilizar insulina más dextrosa, forzar diuresis, es decir, empieza la cadena de soporte, ¿no? Cómo están los electrolitos, qué tan elevada está la urea y la creatinina, y tengo que identificar y manejar todo, porque la estrategia del nefrólogo es pues vigilar cada uno de los aspectos que contribuyen al medio interno. En el caso de la hipertensión, como ustedes saben, la causa más frecuente de hipertensión es la hipervolemia. Y obviamente puedo ver si hay reflejo de la hipertensión sobre el corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo, o si hay edema agudo de pulmón, si el paciente, perdón, si hay una retinopatía hipertensiva producto de una hipertensión renal crónica. Y obviamente empezar a manejar las drogas. Recordar de que para tipificar la presión arterial existen tablas, las cuales ya se han modificado desde el año 2017. La presión sistólica y diastólica es distinta para niños y hombres, es distinta según la edad y es distinta según los percentiles que tienen que irse identificando. La acidosis metabólica es otro de los factores que contribuye negativamente a la estabilidad del paciente en el medio interno y puede empeorar la hipercalemia. Repito, puede empeorar la hipercalemia, hay que corregirla. Y obviamente, si hay una respuesta inflamatoria viral complicada con una bacteria, esto va a empeorar el contexto del paciente, va a ser la enfermedad más severa, va a contribuir a la ira y va a contribuir a un peor pronóstico. El manejo médico puede romperse cuando no puedo estabilizar al paciente y finalmente tendría que dializarlo. No puedo resolver la ira, no puedo hacer que orine, no logro corregir la hipercalemia, el paciente cada vez se dematiza más, tengo que dializarlo. Entonces hay una suerte de indicaciones específicas de la diálisis, ¿no? Una sobrecarga hídrica más de 15%, oliguria que no responde a diuréticos, necesidad de mayor requerimiento ventilatorio, necesidad de mejorar la nutrición, de mejorar mayores volúmenes y de corregir las alteraciones metabólicas que pongan en peligro la vida del paciente. O finalmente una urea entre 200 a 240. Obviamente ustedes deben recordar que la modalidad de diálisis requiere de la facilidad del acceso vascular. El caso que el niño tenga más de 20 kilos, pues lo voy a hemodializar, y si no, tengo la alternativa de las terapias lentas, que es la hemofiltración o la diálisis peritoneal. ¿Cuánto tiempo lo voy a dializar? ¿Qué es lo que espero de la diálisis? Obviamente mejor sobrevida y mejores efectos y reducir el daño, pero también tengo que ver qué tanto va a influir en el pronóstico del paciente.
partiendo de que la alternativa médica es la alternativa inicial. La diálisis peritoneal utiliza el peritoneo por su gran vascularidad. Es un proceso dinámico, continuo y más fisiológico. Puede ser manual o con una máquina que se llama cicladora. En niños es lo más usado, entre un 20 a 70%. Requiere de algún tipo de entrenamiento especial. Tiene menos complicaciones, no tiene restricción de edad o de peso. Y no se ha demostrado el virus en el líquido peritoneal. Generalmente usamos estos tipos de catéteres que ven a la izquierda. Tiene 2 CAF y este catéter se pone en el peritoneo a través de una mini lap, ¿no? En algunos países y en algunos momentos hemos utilizado la colocación de estos catéteres a través de una punción en salas que no son las salas quirúrgicas por urgencias, solamente con anestesia local. Pero lo correcto, lo ideal es ponerlo en una sala de operaciones, ¿no? Entonces, este catéter es el que va a permitir conectar al paciente a las bolsas de diálisis y realizar el proceso dialítico. La hemodiálisis utiliza, como ustedes saben, lo que está aquí es un filtro, ¿no? Y la corrección del medio interno se va a hacer a través del filtro. La sangre va a pasar a través de ese filtro y este filtro va a tener fundamentalmente 2 tipos de acciones por mecanismos físicos. Va a controlar el exceso de agua del paciente y va a hacer por mecanismo de ósmosis y difusión un intercambio de los elementos normales del líquido hemodial, ¿no? Que es la solución que se utiliza frente a la sangre que está alterada del paciente. Y de esta forma, a través de esta membrana semipermeable y por el mecanismo de concentraciones diferentes, se va a permitir hacer este intercambio de la sangre y la solución del hemodializante. Hay una técnica que se llama SLED. Es una técnica que en siglas es Slow Low Efficient Dialysis, que es una técnica de diálisis más lenta, en el caso de que el paciente no pueda tolerar la diálisis por mecanismos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? También en algunos casos se puede dializar en forma diaria. El tiempo de diálisis depende de lo que yo busque y de la estabilidad del paciente. Para tener el acceso a la hemodiálisis se necesita que el paciente tenga un catéter venoso central, ¿no? En la hemodiálisis crónica se utiliza para también evaluar el asunto de la y cómo el paciente va a ir evolucionando poco a poco. En relación a la hemofiltración, esta es una técnica, entre comillas, más moderna. Esta es una técnica de depuración en la cual puede utilizarse sin tanta restricción de edad y de peso. Y fundamentalmente lo que está indicado es en la sobrecarga hídrica y alteraciones metabólicas severas. A diferencia de la hemodiálisis, la hemofiltración va fundamentalmente a orientarse a corregir el exceso de agua del paciente. Recuerden que cuando uno dializa a un paciente renal, básicamente hace 2 cosas. Corrige el medio interno, corrige el potasio, el sodio, el calcio, todo lo que ustedes quieran, la urea, la creatinina, y también va a corregir el exceso de agua del paciente. Eso se llama ultrafiltrar o hemofiltrar. Entonces, esta máquina, que no hay mucha experiencia en niños en Perú, pero que se hace en algunos casos, pero con muchas restricciones, permite corregir el medio interno básicamente por el exceso de agua que pueda tener un paciente. Y eso es bien importante a la hora de evaluar los criterios de estabilidad del paciente. Las recomendaciones para manejar estos pacientes con IRA básicamente son muchas estrategias, muchos fluxogramas. El COVID rompió también la idea, ¿cómo hacemos para manejar
mejor estos pacientes? Hay varias formas. Esta es una de las estrategias que se recomendaron, era clasificar a los pacientes de dos formas. Una, aquellos grupos de alto riesgo y aquellos escenarios de alto riesgo. En algo se parecen, pero de algún modo era establecer quiénes tenían más riesgo de enfermedad, de enfermar y morir, ¿no? Aquellos con enfermedad hepática, cardíaca o renal eran aquellos que pertenecían al grupo de alto riesgo. Aquellos que tenían algún tipo de cáncer también. Aquellos que dependían de algún tipo de acceso a fluidos también. De aquellos que utilizaban mucha medicación y algunas nefrotóxicas también. ¿Y cuáles eran los escenarios de alto grupo, de alto riesgo? Los que orinaban poco, los que estaban sépticos, los que tenían hipoperfusión o deshidratación, también los que tenían exposición a drogas, los que tenían enfermedad renal previa o malformaciones de la vía urinaria y que requerían cirugías mayores. La prevención iba en las 3 M's: monitorear, mantener y minimizar. Monitorear todo lo que sea necesario, tanto clínica como laboratorialmente, mantener una buena perfusión sistémica y renal, minimizar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo y la dosis de las drogas nefrotóxicas. En ese sentido apareció una cuarta M, que era manejo, ¿no? Minimizar, monitorear y mantener iba de la mano con el manejo, que iba básicamente con una tendencia y un criterio elemental, ¿no? Cómo identificar los problemas y cómo monitorearlos, minimizarlos y mantener todo el contexto. Definitivamente, y hacer una clasificación de IRA especial para COVID complicó para mí un poco más la existencia de la existencia que ya teníamos en ese sentido. Sin embargo, no debemos dejar de recordar de las clasificaciones de injuria renal aguda, basen de la clasificación de Rifle, con el AQI1, AQI2 y AQI3, que son los 3 primeros niveles de daño renal, hasta la clasificación de CADIGO en el año 2012-2013, en la cual se basaban en la creatinina. La clasificación de AQI básicamente está relacionada a la identificación de la tasa de filtración glomerular, cuánto depura el paciente, ¿no? Y también en el comportamiento de la diuresis. Mientras que la clasificación de CADIGO, esto lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos la clase de IRA en el capítulo de clínica 2, les estoy haciendo un acercamiento preliminar, era en función de un incremento de 0.3 de creatinina en 48 horas, ¿no? Entonces, manejaban criterios similares, pero no eran los mismos. De algún modo, la idea siempre era identificar la magnitud del problema. Y eso es lo que generalmente hacemos los médicos cuando tenemos que enfrentar pacientes críticos, ¿no? Cómo está la parte clínica del paciente, laboratorialmente cómo se está comportando y cuál es la necesidad de transferir la unidad de cuidados intermedios y cuándo lo debo pasar a una unidad de cuidados críticos, ¿no? El simple criterio de decir, bueno, el paciente tiene una dificultad respiratoria, pero yo lo puedo manejar con oxígeno, o el paciente tiene una dificultad respiratoria tal que tengo que intubarlo. De la misma manera, en ese escenario similar, yo puedo decir, bueno, yo tengo un paciente que tiene 6.5 de potasio y estoy que le pongo tratamiento y no mejora y hay cambios electrocardiográficos, pues tengo que dializarlo, ¿no? O tengo un paciente que tiene un edema leve, después se ha convertido en una nasarca, ya está teniendo edema agudo de pulmón y no micciona y está con dificultad respiratoria mayor, pues tengo que hemodializarlo. Entonces el escenario es similar y todo va en función de una vigilancia, reconocimiento importante de la magnitud del impacto sobre el riñón. Finalmente, llegamos a las siguientes conclusiones. Hay que vigilar la función renal. No se escapa el riñón de este daño del COVID. Hay que ver qué es lo que está condicionando el problema. ¿Es un paciente renal o es un paciente que tiene un COVID y después del COVID o coincidentemente con el COVID está un problema agudo que nunca lo ha tenido?
¿Qué debo ver en la parte clínica? ¿Está edematoso? ¿Qué grado? ¿Está hipertenso? ¿Qué tanto? ¿Lo puedo controlar? ¿Orina? Nada. Está orinando bien. Es una ira no ligúrica. Entonces, clínicamente yo tengo marcadores para poder ver. El otro punto que tengo que ver es, pues, obviamente, el laboratorio, ¿no? En sangre tengo que ver cómo está la urea y la creatinina y qué tanta repercusión tiene la urea y la creatinina con respecto al medio interno. Está dándole una acidosis severa, una hiponatremia severa, una hipercalemia severa, una hipocalcemia, una hipomagnasemia. Es decir, tengo que ver la repercusión de todo este aspecto para poder detectar la magnitud de la nefritis y de esta forma poder identificar aquellos problemas que pongan en un riesgo extremo de ira. ¿Tiene algún tipo de síndrome inflamatorio multisistémico? Se está comportando como un MIS-C. Tiene problema cardiológico, tiene una comorbilidad de fondo, es obeso. O sea, es una suerte de casi como decíamos antes, lluvia de ideas que yo voy sistematizando con la intención de monitorear adecuadamente. Todo el mundo va a remarcar que las condiciones comórbidas van a empeorar al paciente. Lo van a escuchar, lo van a reescuchar, se lo van a decir hasta por gusto y es así. Y tenemos que adaptar esta comorbilidad hacia las definiciones de ira en función de la creatinina, de la tasa de filtración glomerular y, como les digo y les repito, el impacto de la misma sobre los aspectos clínicos y laboratoriales, de tal forma que podamos controlar, tanto médicamente o por diálisis, la ira del paciente. La intención es de que sepamos en qué momento de la enfermedad nos encontramos ahora. Estamos en un momento diferente. Conversando hace 2 días con unos nefrólogos, me decía, efectivamente, hasta hace unas 2 o 3 semanas yo tenía 40 pacientes en la UCI y ahora tengo 8. Así como subieron los pacientes, también están bajando. Pero todavía hay pacientes graves, todavía hay pacientes susceptibles, todavía hay pacientes que no van a responder igual unos y otros. Entonces, el exceso de confianza no es bueno. No protegerse no es bueno. No cumplir con las vacunas no es correcto. No proteger al resto de la familia y los que no son familia, es decir, a la comunidad, también no es bueno. Si ustedes tienen la oportunidad de salir a la calle, van a ver que hay gente que es muy responsable, se pone la mascarilla, no se aglomera, etc. Hay gente que le interesa un pepino todo y sigue sin la mascarilla, se ponen a hablar, no le importa al otro y tienen una conducta totalmente, podríamos decir, incorrecta frente al resto de personas, ¿no? La vacuna todavía falta estudiarla, no tenemos todas las respuestas, pero es la única alternativa que tenemos para controlar la enfermedad. Hemos visto pacientes con diferentes manifestaciones de daño renal, he visto pacientes que han hecho hematuria macroscópica por el COVID, falla renal, pacientes que han tolerado, pacientes muy ancianos, incluso con enfermedad renal crónica, que no les ha pasado nada y tenían el COVID positivo. La intención es vacunarse, protegerse, recordando que estamos en una variante Omicron que predomina, que la vacuna es por el momento la mejor estrategia, además de las medidas de control. Y en un mundo que nos encontramos así en algún momento, intentemos retomar el mundo que teníamos, ¿no? Pero eso es colaboración de todos, el apoyo de todos, y todos debemos conocer la enfermedad. Yo siempre les hago una clasecita, por lo menos a mis alumnos, de lo que es el COVID, de tal forma de que nos sensibilicemos todos, de que no podemos estar ajenos a esta enfermedad y que esperemos que las cosas mejoren. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para pasar al segundo tema.
Voy a dejar de compartir. Como les comenté tempranamente, estimados doctores, vamos a avanzar la clase del día martes, la de deshidratación, si me permiten. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Muchas gracias. A ver, un minutito. En algunos cursos te hacen hacer ejercicio, no sé si han visto. Que salta para acá, que salta para allá. Siempre es bueno tomarse un pequeño, aunque sea un minutito. Bueno, esta clase es una clase también corta, pero importante. Esta clase es el complemento de lo que es el manejo de la deshidratación. El impacto de la deshidratación va de la mano con la posibilidad de daño y también va de la mano con la actitud de manejo. Es importante recordar que pediatría tiene un escenario estrictamente pediátrico que no podemos obviarlo. Y el niño tiene una limitante que se llama riñón inmaduro y tiene otra limitante que se llama ¿quién me cuida? Este riñón inmaduro va a responder de diferentes formas a la agresión. La agresión puede ser daño renal, injuria renal, droga nefrotóxica, falta de agua, exceso de agua, muchas cosas. Entonces, este riñón inmaduro tiene que manejar lo que tenga que manejar. Y la enfermedad lo hace más vulnerable. El otro asunto que tiene el niño es de que hay que saber quién lo cuida. Esta persona, el cuidador, que idealmente debe ser la madre, y que no siempre lo es, debe tener un criterio acertado para poder lograr la mejor forma de actuar frente a un problema, ¿no? Y ustedes van a ver que hay mamás que les dan los datos como si fuera un libro, ¿no? Señora, ¿y el niño desde cuándo está con diarrea? Hace 5 días, doctor, empezó con 2 diarreas líquidas y a las 2 horas hizo 5 diarreas, tenía moco y sangre, fiebre, y la fiebre era 39, o sea, le va a dar la lección tipo perfecto. Y hay mamás que usted le dice, señora, ¿y qué le dio? No me acuerdo, te dan un nombre de antibiótico que ustedes nunca han escuchado en su vida, pero ella dice que es así se llama. O te dice, bueno, ¿y qué cantidad de agua le dice? Bueno, le di un poquito, pero ¿cuánto es un poquito? Le di un vasito o medio vasito, pero ¿cuántas veces tomó? Entonces van a tener diferentes actitudes de la persona que cuida frente a la enfermedad, en donde muchas veces esas actitudes van a ser adecuadas o incorrectas y la información que ustedes reciban también va a ser relativa. Recuerden que es una información relativa a la historia clínica y por eso es que a veces hay ampliación de anamnesis y por eso es que a veces hay que preguntar 2 veces. Y no es porque hagamos la historia mal. Yo he tenido pacientes que yo mismo les he hecho la historia, y pues yo cuántas historias he hecho, pues no les voy a decir cuántas porque no las he contado, pero ya los veo un día y resulta que lo veo después a la semana en el control y luego a preguntar lo mismo y me encuentra otra historia, a pesar que yo ya les he preguntado, ¿no? Entonces le digo, señora, pero hace poco, ¿no? Una señora que hizo aparentemente una reacción postvacunal, le digo, señora, ¿y su hija tuvo COVID? Le pregunté la semana anterior, no, me dijo. Hemos tenido COVID el año pasado, en abril del 2020, por ejemplo. Le digo, pero este año no hemos tenido. Entonces, cuando la volví a ver a la semana, le pregunto, señora, ¿y no tuvieron COVID? ¿No han viajado? Ah, sí, nos fuimos a la playa y el primito salió positivo. A los 2 días que llegamos a casa nos llamaron, dijeron que había estado positivo. Y el niñito de 4 o 5 años ha estado con la niña de 6 años, sí, han estado en la playa juntos, todo. ¿Y su hija hizo un problema? No hizo ningún problema, pero el niño sí estaba con tos y con moco, bueno.
Entonces hubo un segundo COVID, obviamente, ¿no? Entonces, es evidente de que a veces hay un olvido involuntario o a veces no hay una intención de dar la información completa. Y con todo eso tenemos que trabajar. Nosotros no tenemos una filmadora en la casa del paciente para ver si la mamá le dio la medicación tal cual nosotros indicamos, lo sabemos. Ella dice, bueno, sí le di el jarabe cada 12 horas, realmente hay una adherencia real al tratamiento cuando a veces fallan las cosas. Entonces es importante saber que estamos en una suerte de donde tenemos que analizar todos los aspectos de perfección de la actitud terapéutica y de perfección de lo que nosotros quisiéramos. Yo le digo a la enfermera, hay que pasarle 20 mililitros de tal solución. Yo no estoy ahí viendo si lo preparó tal cual debió hacerse, ni lo pasó en el tiempo, porque tengo 20 pacientes en la misma sala. Entonces, ese tipo de situaciones, o que pesaron el pañal y no había nada, o de repente se olvidó de pesar el pañal y no lo pesó bien. O sea, hay muchos factores adicionales que entran a tallar a la hora que nosotros como médicos queremos precisión. Y en ese escenario complicado, ahí estamos nosotros, tratando de identificar qué pasa con el paciente, cómo lo ayudamos y cómo podemos volcar todos nuestros mejores conocimientos para ayudar al paciente a resolver sus problemas. Entonces, acá encima de que necesitamos una serie de datos importantes en el caso de deshidratación, encima nos encontramos con un riñón inmaduro, general, que recién madura al año o los 2 años, y que hay que ver cómo va a manejar el agua y sus electrolitos. El agua constituye el 60% del adulto, el 70% del lactante, el 80% del neonato y más en el prematuro. Hay dos tipos de compartimientos, el extracelular y el intracelular. Dentro del extracelular está el intravascular, y ese intravascular famoso es el que nos interesa a la hora de la deshidratación. En el espacio extracelular, que contiene la tercera parte del agua corporal total, 20% del peso corporal, el líquido intersticial ocupa el mayor volumen y constituye el volumen plasmático de 4 a 5%, y el intracelular, sea dentro de las células, representa los 2/3 del agua corporal total, y ambos espacios tienen una osmolaridad entre 285 a 295. La vez pasada escuché una pregunta interesante de cómo se había ido reduciendo la oferta de los líquidos de restitución con menor osmolaridad plasmática, en una de las clases prácticas. El método de Holiday es el método para el cálculo de las necesidades basales de agua. Los primeros 10 kilos se le da 100, para los de 10 a 20 kilos 50, y los mayores de 20 kilos 20. ¿Cómo se calcula esto? Si yo tengo un paciente de 35 kilos, para sus primeros 10 kilos le doy 10 por 100, para sus 10 kilos siguientes le doy 10 por 50, y para sus 15 kilos que me falta para llegar a los 35, 10, 10, 15, le doy 20. Todo eso va a sumar 1800, y esas son las necesidades basales de agua por este método de Holiday-Segar o el método calórico, y en el caso de restricción de agua se les da el 50%. Conceptos en deshidratación. La depresión de volumen es una complicación común en los niños. Hay que diagnosticar, reconocer e intervenir tempranamente para evitar el shock y el colapso cardiovascular. Y la depresión de volumen no siempre es deshidratación. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia severa no siempre va a ser, no es un deshidratado, es un paciente que ha tenido una hemorragia, sin embargo tiene una depresión de volumen. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La deshidratación es la pérdida de agua y electrolitos. Si ocurre en forma proporcionada, hablamos de deshidratación isotónica. Si predomina la pérdida de electrolitos es hipotónica, y si predomina la de agua es hipertónica. Hablamos de hipotónica cuando el sodio es menos de 130, de isotónica cuando el sodio está entre 130 y 150, y de hipertónica cuando el sodio está más de 150.
La depresión de volumen es fundamentalmente contracción del volumen plasmático y puede ocurrir sin deshidratación, mientras que la deshidratación es la pérdida de agua plasmática en grado no proporcional a la pérdida de sodio, puede o no acompañarse de depresión de volumen. Es decir, el sodio y el agua van juntos, pero no van estrictamente en algunas situaciones de pérdidas. Entonces hay que tener en cuenta que hay proporción o no proporción entre ellos a la hora de evaluar y a la hora de tratar. Por eso es que el sodio va dentro de un líquido y esa proporción de sodio yo la puedo calcular dependiendo del déficit o no que tenga el paciente. Algunas consideraciones adicionales es que cuando en una deshidratación hay depresión de volumen significativa, es una deshidratación grave, motivo de nuestra clase. Si hay una deshidratación grave, el sinónimo es hipovolemia. Y este sinónimo de hipovolemia significa disminución de la perfusión tisular, alteración y pérdida de fluidos y alteración del medio interno en diferentes grados, y en este caso hablamos de un grado severo. La deshidratación es leve cuando la pérdida de peso es menor del 5% y podría no haber síntomas. De 5 a 10% es moderada, hay más síntomas, pero no compromete la vida. Y la grave es cuando se pierde más del 10%, hay un disturbio ácido básico y shock. El diagnóstico tiene tres pilares fundamentales. El interrogatorio, la famosa pregunta: ¿desde cuándo está enfermo el paciente? ¿Desde cuándo tiene diarrea? ¿Desde cuándo tiene fiebre? ¿No? El desde cuándo es una pregunta muy cercana a lo que es interrogatorio. El examen físico, lo que uno busca, lo que le llaman el examen físico dirigido, que es un examen físico dirigido entre comillas porque uno tiene que ver todo, ¿no? Y tienen que sacarle la ropa al paciente. No pueden ver un estado de deshidratación con el paciente que tiene hasta gorro encima. Si no quieren desnudar totalmente al paciente, tienen que desnudarlo como me enseñaron a mí, mitad de cuerpo. Primero le saco el pantaloncito y el pañal, o le saco el pantaloncito y veo si hay edema o deshidratación, y si quiero ver la parte de arriba, lo visto a la parte de abajo y después le desnudo arriba, ¿no? A veces uno tiene un poco de temor, la mamá no quiere que lo desnuden, bueno, es entendible, su mamá, ¿no? Entonces nosotros vemos la forma de darle confianza de esta forma. La información que podamos rescatar de la historia clínica sobre la enfermedad y su progresión es clave, ¿no? Bueno, empezó hace 10 días con 20 diarreas, bueno, ¿y cómo ha ido, no? Sigue con 20 diarreas, no, ahora tiene 2, bueno. Tenía fiebre de 40 al inicio, a los 2 días ya no tiene, entonces, o no tenía fiebre y ahora tiene. La información sobre la enfermedad y la progresión es clave. En el relato cronológico hay muchas fallas a la hora de establecer la historia. Tienen que hacer la evolución, la progresión del dato que ustedes determinan. Y obviamente de que si estamos en una suerte de pérdidas, llamado diarrea o vómitos, hay que ver cuántos son las pérdidas, cuánto de peso ha perdido, si es posible, y si el paciente está orinando, para ver este aspecto, que son indicadores importantes del grado de eficiencia. Y obviamente, pues, en el caso que sea diarrea, puedes ver la consistencia, la frecuencia, el volumen, si hay vómitos, si hay fiebre, etcétera, ¿no? En ese sentido, también la edad influye. No es lo mismo un neonato, un lactante, un preescolar, un escolar, un adolescente que se deshidrata. No solo la diarrea deshidrata, las poliurias por algunas tubulopatías, algunas enfermedades, la diabetes también no bien controlada podría la poliuria deshidratar al paciente si es que no toma la cantidad de agua necesaria. Recordar que tenemos algunos indicadores del Centro de Epidemiología de Control de Enfermedades. Vemos que en los menores de 5 años la tendencia de episodios hasta el año 2018 es menor, y en los mayores de 5 años también. Tenemos que las hospitalizaciones en los mayores de 5 años es menor que los menores de 5 años, lo que los hace más lábiles, y que la tasa de mortalidad es obviamente más alta en los menores de 5 años, ¿no? Los niños más pequeños siempre son los más lábiles.
La deshidratación puede ocurrir por muchas causas. Hay que ver vómitos, fiebre y siempre la famosa comorbilidad que acompaña a los niños como un factor de riesgo. Cuando nos vamos al examen físico, tenemos que establecer el grado de deshidratación. El signo más temprano es taquicardia, pero es inespecífica. Puede haber respiración acidótica. Cuando hay hipotensión, repito, cuando hay hipotensión es un signo tardío y grave. La piel, los ojos hundidos, el signo del pliegue y el sistema nervioso central, el estadio del sensorio, son básicos para evaluar el grado de deshidratación, ¿no? Acá ven los ojos hundidos, las mucosas secas, y el grado de deshidratación puede estimarse a través de estos criterios. Nosotros estamos básicamente en el grado grave, donde la pérdida de fluido aproximada es 100 mililitros por kilo o más, se pierde más del 10%, el shock no compensa, hay taquicardia, alteración de la frecuencia respiratoria, la presión baja, llenado capilar más de 3 segundos, piel poco elástica, fontanela anterior deprimida y mucosas secas, ¿no? Como parte de lo que es la estimación clínica del grado de deshidratación. Y si seguimos avanzando, vemos que hay un sistema nervioso alterado en la deshidratación severa, llanto sin lágrimas, oligoanuria, máxima osmolaridad, orina más concentrada y alteración del pH y del nitrógeno ureico con acidosis metabólica. Pregunta y respuesta. ¿Cómo se corrige la acidosis metabólica en el deshidratado severo? Con la simple hidratación. No necesita bicarbonato. La acidosis metabólica se corrige en la deshidratación severa simplemente hidratando al paciente. ¿Correcto? Acá vemos un niño deshidratado, ¿no? Acá vemos el signo del pliegue. La vez pasada uno de sus alumnos tuvo a bien en la práctica poner un videíto del signo del pliegue. Yo ya no lo he visto hace mucho tiempo. Acá vemos los diferentes estados generales de los pacientes, generalmente acompañado de su mamá, la necesidad de ponerle la vía. Y uno de los mensajes importantes aquí es el siguiente, ¿no? Debemos utilizar la vía endovenosa estrictamente lo necesario. Apenas el niño esté en capacidad de beber, debe beber y debe hidratarse por vía oral. Hay un retorno a lo fisiológico exagerado en los últimos años. Exagerado porque buscamos eso, no porque esté mal. Si el paciente ya puede tomar por vía oral, pues que tome. Si el paciente ya puede comer, pues que coma, ¿no? Antes se pensaba, no, hay que ponerle suero para que se mejore, que mejore esto, no. Se le pone el suero el tiempo necesario y una vez que el paciente ya está bien, pues ya debe salir del suero y intentar la vía oral. Obviamente con las precauciones. Si el paciente está con trastorno de sensorio y le doy de comer, pues se va a aspirar, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes. Y el acompañamiento de la madre es crucial, ¿no? Ahora el COVID pues restringe todos estos aspectos, ¿no? Estas no son fotos actuales de que donde todos deben estar con mascarilla, pero estos aspectos sí son importantes y tenemos que tomarlos muy en cuenta. Para medir el grado de contracción, de volemia, el desequilibrio ácido-base y evaluar otras patologías, obviamente necesitamos de los exámenes auxiliares. Hay que ver la urea y la creatinina porque el órgano más afectado es pues el riñón. Hay que ver la osmolaridad sérica, los electrolitos, la gravedad específica plasmática, tanto en sangre como en orina, la gasometría, la reserva alcalina y el pH, ¿no? Finalmente llegamos ya a la parte final frente a haber evaluado a nuestro paciente, asumido que es una deshidratación grave, que no puede beber. Se dice que no puede beber un paciente cuando tiene trastorno del sensorio, tiene ilio paralítico o tiene vómitos incoercibles, es decir, no para de vomitar.
Entonces, es una de las razones por las cuales se plantea el tratamiento endovenoso como la mejor alternativa de tratamiento para poder corregir este tipo de problemas. Vómitos incoercibles, trastorno del sensorio e hilo paralítico, no se indica la vía oral. ¿Podría utilizarse la vía por sondas? Sí, es otra alternativa, pero hay que valorar en qué contexto estamos, ¿no? La sonda nasogástrica es muy parecida a la vía enteral en cuanto a la administración de alimentos, ¿no? A pesar que es invasivo tener una sonda ahí, es lo que más se aproxima a lo fisiológico, más no la vía endovenosa. Algunos conceptos fundamentales, finales, de lo que significa tratar a un paciente deshidratado severo. En primer lugar, tenemos que individualizar al paciente. O sea, no todos son iguales. Fundamental criterio para el médico que tiene experiencia. No todos los pacientes son iguales. Se parecen, pero no todos son iguales. Dos, hay que ver la edad. No es lo mismo un recién nacido, un lactante, un preescolar, un escolar o un adolescente. No es lo mismo un desnutrido severo que uno que no está desnutrido, un eutrófico, uno que está sano, ¿no? Y si hay alguna comorbilidad. Estos factores siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Señora, su niño, ¿qué edad tiene? Ya tiene 2 años. ¿Tiene alguna enfermedad de fondo? ¿Toma algún tratamiento? Esas preguntas son importantes para poder ver frente a qué tipo de niño estamos, ¿no? Si me viene un cardiópata, un nefrópata, un inmunosuprimido, uno que tiene una enfermedad de fondo, un lúpico, etcétera, no va a ser igual, no va a ser igual. Y yo no puedo fallar en no preguntar lo elemental. ¿Qué edad tiene? ¿Qué condición clínica tiene? O comorbilidad. El otro punto importante en hidratar es que a veces nosotros, y a mí me ha pasado, ¿no? Viene el paciente chocado, desmayado, ahí le ponemos líquido, se despierta, hoy todos felices, nosotros, la mamá, todos, pero resulta que a la hora el paciente nuevamente empieza a tener sensorio porque las pérdidas continúan. Entonces, no dejar de vigilar al paciente, ¿no? Claro, en emergencia nosotros estamos pues con la enfermera, con un montón de gente ahí, pero dependiendo de la cantidad de gente a veces no se puede evaluar esto como quisiéramos, ¿no? He trabajado buen tiempo en emergencia, hacía mis rotaciones externas en emergencia, pero hay que tener en cuenta de que el éxito inmediato no garantiza una posterior evaluación favorable del niño. Las medidas generales, el paciente no está grave, la lactancia materna exclusiva, seguir con el lavado de manos, servir el agua, eliminación adecuada de excretas, manipulación adecuada de alimentos y completar el esquema de vacunación. El objetivo es clásico, ¿no? Prevenir la deshidratación, tratarla y manejar e identificar a aquel grupo de niños con deshidratación grave que necesite un tratamiento endovenoso. El plan A para deshidratación leve es aumentar la ingesta de líquidos, continuar la alimentación habitual, reconocer los signos de alarma y enseñar las medidas preventivas. Ustedes van a tener una clase específica de esto. Y el plan B significa la utilización de las sales de rehidratación, utilizar la sonda nasogástrica o la vía oral, tratando de supervisar adecuadamente esta solución. Acá les doy solo un alcance, van a tener una clase específicamente de ellos. Son sales de rehidratación de osmolaridad reducida, de 50 a 100 mililitros por kilo en 3 a 4 horas. Los niños deshidratados pueden beber hasta 20 mililitros por kilo, con cucharitas. Si vomita hay que esperar, continuar con la alimentación habitual. Ya se ha hablado de la utilización del zinc y la falla en el tratamiento vía oral requiere del plan C, que es el plan de rehidratación endovenosa. Acá hay un esquema de la guía de MINSA que también se lo van a mostrar, que es la cantidad aproximada de solución de rehidratación en las primeras 4 horas de acuerdo a la edad del paciente,
conforme el paciente es mayor, prácticamente es casi un volumen libre, ¿no? Estamos hablando de los niños por decirme los 10 años, y en los otros pequeños sí, más o menos, de acuerdo a un peso aproximado, se calcula la cantidad aproximada de suero que deben recibir en las primeras 4 horas, y si el niño desea, obviamente más, se le puede dar más, siempre teniendo en cuenta de que tenemos que estar vigilando y supervisando estos detalles. Finalmente, tenemos que evaluar algunos detalles. ¿Cuál es el flujo fecal? Elevado, más de 10 por kilo, tiene vómitos persistentes, el balance hídrico es negativo, o sea, pierde más de lo que recibe, no tolera bien los líquidos, está distendido, sigue con deshidratación luego de 6 horas de observación, no orina, orina muy poco, entonces sigue con vómitos, no se recomiendan antieméticos porque dan sueño y hacen trastorno del sensorio, entonces entramos al plan C. El plan C tiene muchas historias, lo que significa que ha cambiado. No existe una forma única de rehidratar al paciente. Hay guías, protocolos, pueden semejar algunas guías del ministerio o de otros países, y es imposible e incorrecto que el médico se base en un solo esquema de rehidratación. Puede manejar alguna guía dependiendo de la institución donde esté. Podemos estandarizar algunos criterios, pero no existe, y repito, no existe una sola forma de rehidratación endovenosa, y mucho menos con los nuevos conceptos que se manejan ya hace un buen tiempo de lo que es la restitución de volumen y las soluciones que se utilizan para los mismos. El elemento central en la terapia de deshidratación grave es el tratamiento endovenoso. Este es el esquema clásico, digamos el más sencillito, que sería bueno que lo tengan muy claro. En los lactantes menos de 12 meses se administra 30 mililitros por kilo en la primera hora, y las 5 horas siguientes 70 por kilo. Y los que tienen más de un año se le administra lo mismo, pero en menos tiempo, porque la tolerancia a los líquidos exógenos a través de un riñón más maduro es mejor, ¿no? Ustedes se dan cuenta, le damos lo mismo, pero en menor tiempo. Hay esquemas de rehidratación rápida que se propugnaban hace un tiempo en 3 horas, 100 mililitros por kilo, en la primera hora 50, en la segunda hora 25, en la tercera hora 25. Generalmente se utiliza en pacientes mayores. Sin embargo, en el slide anterior es lo que se está propugnando como una estrategia, digamos, más segura, que es este. Si el paciente tiene shock, hay que sacarlo del shock. Se utiliza lactato de rindel o cloruro de sodio, 20 mililitros por kilo. Se puede utilizar hasta 3 veces. Si no sale, no es un shock hipovolémico. Y hay que tener en cuenta de que tenemos que tener un acceso venoso inmediato, sino un acceso intraóseo a una vía venosa central. Lo cual es difícil dependiendo en dónde estemos, ¿no? Si tenemos el acceso para saber poner un catéter venoso central. De todos modos, tenemos que tener en cuenta de que la deshidratación grave va a necesitar una rehidratación rápida, porque el shock y esta pérdida brusca de volumen va a condicionar problemas en el paciente de tipo de medio interno. Como hemos mencionado, el bolo es de 20 mililitros por kilo. Hay que estimar adecuadamente el grado de deshidratación. Hay que evaluar la estabilización por lo menos en 24 horas. En el Instituto de Salud del Niño, donde trabajo en la deshidratación grave, hay otro esquema. En los menores de un año, ellos utilizan entre 250 a 300 mililitros por kilo. Y los mayores de un año, entre 2.500 a 3.000 por metro cuadrado, dividido la mitad en las primeras 8 horas y en las 16 horas siguientes el resto. Esta forma de hidratar es otra forma, pero también hay que tener en cuenta de que hay otros tipos de deshidratación. Cuando hay deshidratación hipernatrémica necesita agua libre, como vamos a ver. Cuando hay deshidratación
o hiponatrémica, necesitamos un aporte de sodio importante. Entonces necesitamos guiarnos también del control de electrolitos para poder hacer el tratamiento adecuado. Una vez que el paciente sale del shock, se le puede completar el manejo con una terapia de mantenimiento por el método de Holiday o una solución de destroza por lo menos al medio normal. Recordando que una solución al 1 normal tiene 154 miliequivalentes de sodio. Entonces una solución al medio normal es aproximadamente 77 miliequivalentes de sodio que debe tener la solución para poder hidratar de una manera adecuada. La deshidratación hipernatrémica utiliza esta fórmula y se va a rehidratar con lo que le llamamos agua libre. El nivel de corrección de sodio planteado en estos últimos años ya no es de 10 a 12 por día. Es decir, si yo tenía un paciente con 180 de sodio, lo máximo que debo bajarlo es 8, o sea, 172. No lo puedo bajar de 180 a 140, ¿no? Porque hay un daño cerebral a futuro e inmediato que podría ser peligroso. ¿Cómo se calcula el volumen de agua libre? A través de una fórmula en la cual si el paciente tiene un sodio menos de 170, este B es 4 y si es más de 170 es 3. El delta de sodio, que no debe de ser más de 8, por 0.6 y por el peso, ¿no? Y ahí va a salir, por ejemplo, un volumen de 500 y esto hay que darle al paciente como agua libre, agua, directamente por sonda o vía oral o con una solución al tercio normal por vía endovenosa. Algunos dicen que debería utilizarse todavía una solución al medio normal. Se complica a los pacientes, sí. Puede haber falla renal aguda, acidosis metabólica, trastorno electrolítico, convulsiones por hiponatremia, por hipocalcemia o edema pulmonar en caso de sobrecarga hídrica, ¿no? Sí, una deshidratación grave puede complicarse por alteraciones del medio interno, porque fundamentalmente es lo que se altera el agua y los electrolitos, y el paciente puede tener una traducción clínica de oligoanuria o una traducción laboratorial de aumento de la urea-creatinina, hipostenuria o molaridad urinaria menos de 500, indicadores laboratoriales de relación de urea plasma menor de 5 o de creatinina en orina y plasma menor de 20, o a través del FENA, que es la fracción de excreción de sodio, el IFR, que es el índice de falla renal, la fracción de excreción de que se ve también, sodio urinario más de 40 o un boom sérico creatinina menor de 10. Son indicadores finos de daño renal establecido en un paciente deshidratado severo. Bueno, es todo, les agradezco. Ya hemos podido adelantar la clase. Como les decía, la segunda clase es corta porque es el complemento de las clases de deshidratación que van a tener y que les van a explicar cómo es el plan A y el plan B. Acá simplemente nos estamos viendo toda la evolución más tórpida que puede tener un niño en el caso de una deshidratación severa, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Veo que están toditos, ¿no? Dice hay 38, no sé si me estoy contando yo también. Voy a ver lo de la lista. Entonces, si no hay ninguna pregunta, les agradezco. Les he mandado un correo a mi grupo de que vamos a modificar la práctica porque vamos a estar en un caso clínico virtual. Ojalá que no haya ningún inconveniente con la hora. Listo, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención, su puntualidad. Todos estuvieron. Ahora voy a revisar el listado. Y que tengan todo buen día. Buenos días y gracias. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Gracias también.